El doctor Felipe Catán va a hablar sobre ablación por radiofrecuencia. El doctor Catán es cirujano hepatobiliar y jefe del servicio de cirugía del Hospital de Salvador en Santiago. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. La idea de estos 10 minutos es revisar rápidamente la evidencia que hay en el manejo y en el uso de la radiofrecuencia en el manejo de las metástasis de cáncer colorectal. La radiofrecuencia básicamente es una técnica local que ya sea con un tratamiento único o varios tratamientos, puede, sumado en volumen, destruir lesiones de diámetros variables entre 3 y 4 centímetros. Ahora, la idea es revisar básicamente el uso de la radiofrecuencia en dos grupos de pacientes. Uno son aquellos pacientes con lesiones irresecables o que tienen un alto riesgo quirúrgico y su uso asociado a cirugía resectiva. Este trabajo es un trabajo del Andy Anderson, que es uno de los primeros trabajos que analiza un grupo grande de pacientes, en que ustedes ven que hay un grupo de pacientes 418 que se fueron a una resección, de los cuales solamente la mitad pudieron resecarse, y otro grupo fue a tratamiento mixto, en que se hizo ya sea una resección por radiofrecuencia, más radiofrecuencia o radiofrecuencia sola, y un grupo que obviamente no pudo ir ni a radiofrecuencia ni a resección. En ellos se vio que los principales factores de riesgo eran la presencia de más de 3 tumores versus el tumor único, la radiofrecuencia sola era peor que la resección y que la resección por más la radiofrecuencia era también peor en cuanto a su pronóstico que aquellos pacientes en que podían resecarse en forma completa. Uno de los temas relacionados o que da importancia al analizar la radiofrecuencia es cuál es realmente la capacidad que tiene de destruir el tejido y de evitar la recidiva en forma local. Cuando uno analizaba en este grupo la recurrencia total de cada uno de los subgrupos, vemos que en la resección completa, un 52% de los pacientes, a pesar de seguir después con quimioterapia, recidivaban en algún lugar, versus un 84% en los que estaban con radiofrecuencia sola más la quimioterapia. Si uno se va a ver solamente aquellos que recidivaron a nivel del hígado, ven que esa cifra baja bastante y solamente de los que recidivaron en forma total, el 11% era recidiva a nivel hepático y el resto eran recidivas en otros órganos. Y ese porcentaje de recidiva a nivel hepático era también mayor en los pacientes con radiofrecuencia y era intermedia en los que iban a resección más radiofrecuencia. Ahora, cuando uno iba a ver cuál era la recidiva local pura, es decir, aquellos pacientes que recidivaban en el mismo segmento hepático, uno ve que obviamente esa resección es muy baja, esa recidiva es muy baja en los pacientes con resección y sube hasta un 9% en los pacientes con radiofrecuencia. Es decir, la radiofrecuencia es capaz de destruir tejido local con una tasa de recidiva local que no es exageradamente alta. Ahora, cuando uno va a ver la sobrevida de estos pacientes, se ve que claramente la resección es claramente superior a los otros subgrupos, tanto a la resección más radiofrecuencia como a la radiofrecuencia sola, todos ellos seguidos por quimioterapia. Pero a su vez, cuando uno evalúa en los pacientes que fueron solo a quimioterapia con el subgrupo de pacientes que se resecaron o que se hizo radiofrecuencia, este subgrupo de pacientes tenía un beneficio en la sobrevida al ser tratado, aunque fuera solo con radiofrecuencia, en relación al manejo de la quimioterapia sola. Con el tiempo se han seguido evaluando el uso combinado de radioterapia, de radiofrecuencia con cirugía. Este es un trabajo del Memorial, en que básicamente lo que se hacen es evaluar el uso de radiofrecuencia en el tratamiento de pacientes con metástasis bilaterales, en que se hicieron dos grupos, un grupo de 140 pacientes que fueron a resección de metástasis en ambos lóbulos versus un grupo de pacientes que fueron a resección
más radiofrecuencia en la otra zona o en el otro lóbulo comprometido. En la evaluación uno ve que no hay diferencia importante en los tiempos quirúrgicos, que desde el punto de vista de riesgo quirúrgico hay un menor riesgo de sangrado en los pacientes que van a resección más radiofrecuencia versus los que van a resección bilateral y una estadía operatoria más corta. Pero cuando uno analiza la sobrevida, uno ve que la sobrevida global de estos enfermos no tiene diferencia significativa entre el grupo en que se resecan los dos lóbulos, digamos, metástasis de los dos lóbulos de forma completa, versus aquellos que van a resección más radiofrecuencia. Todos estos trabajos consideran en general como candidatos pacientes que tienen metástasis que sean menores a 3 centímetros, algunos 4 centímetros. Y como vamos a ver también, el número de metástasis varía dentro de un trabajo y otro. Este otro trabajo combinado, que es del grupo francés, en que lo que hicieron fue evaluar a aquellos pacientes que iban a hepatectomía en 2 etapas, pacientes que eran candidatos a ALPS o a ligadura de Portas y eventualmente en un segundo tiempo a resección, versus un grupo de pacientes que manejaron con resección en una sola etapa más radiofrecuencia de las lesiones residuales. Y este grupo también, en términos globales, demostró que la sobrevida no es significativamente distinta en los pacientes en que se hizo esto en una etapa más radiofrecuencia versus en lo que se hizo una resección completa en 2 etapas. Y obviamente aquí el grupo que se cae rápidamente en cuanto a posibilidades de sobrevida son aquellos en que se intentó hacer una cirugía en 2 etapas, pero la segunda etapa no fue posible por progresión de la enfermedad. Ahora, hay otro subgrupo de pacientes que son aquellos pacientes en que la enfermedad es desde un inicio irresecable, ya sea por condiciones del paciente en que existe patologías asociadas que impiden una cirugía o que el remanente funcional hepático es muy pequeño, o pacientes que ya han sido resecados previamente y que no hay posibilidades de ir a una nueva resección. En esos pacientes hay varios trabajos que se han realizado en el último tiempo en que han ido analizando cuál es la posibilidad de prolongar la sobrevida de esos pacientes o incluso algunos que han demostrado curación solo con radiofrecuencia por distintas vías. Este es un trabajo inglés que analiza básicamente un grupo de 166 pacientes con 233 metástasis, con una efectividad local de la radiofrecuencia en destruir las lesiones de 94% y con una sobrevida libre de enfermedad de 26 meses y una sobrevida a 5 años de un 31%, que es una sobrevida bastante mayor de lo que uno puede lograr obviamente en pacientes en los que no tenían otras alternativas de tratamiento. Este es un paciente nuestro que ya se había resecado a través de un ALPS. Esto es lo que queda básicamente segmentos 2 y 3 del hígado, que 3 años después de la resección completa recidivó con 3 metástasis de 1 centímetro, la más grande era esta de 1,5 centímetros, en que en vez de ir a intentar una nueva resección, se hizo bajo guía, digamos, con el angiógrafo que permite hacer reconstrucciones 3D, sumar las imágenes a los escáneres, permite en tiempo real ir guiando la aguja hacia la lesión para asegurar una ubicación adecuada y una lesión, un tratamiento completo de la lesión con un margen también adecuado. Bueno, muchos trabajos han seguido evaluando pacientes que estaban fuera de alcance quirúrgico en los que se ha intentado hacer un tratamiento percutáneo o laparoscópico o por distintas vías con radiofrecuencia. Este es uno de los trabajos más grandes con un N de 99 pacientes en que a la larga consideraron como criterio de inclusión un cáncer que se diagnosticara con metástasis hepáticas con un diámetro menor a 4 centímetros, con menos de 8 lesiones en segmentos separados, y intentaban lograr un margen de 1 centímetro, intentaban ellos lograr un margen por lo menos de 5 milímetros, que nos aparece acá, de tejido sano en la ablación, y que no estuvieran ni cerca de la vía biliar, ni en general cerca de grandes vasos, y para incorporarlos tenían que tener por lo menos 3 años de seguimiento. De esos 99 pacientes había 102 lesiones, todos ellos fueron a quimioterapia sistémica con una progresión local
en un 11% de los pacientes, que en la mitad de ellos fue retratada. Ellos lograron sobrevidas a 5 años, que si ustedes se fijan son de cerca de un 50%, y sobrevidas a 10 años de un 18%, lo cual es bastante bueno para pacientes que de otra forma no tenían alternativa terapéutica. Incluso el subgrupo de pacientes que fue tratado y que no tuvo recidiva local logró sobrevidas a 10 años cercanas al 35%. No detectaron diferencias significativas en el tamaño de la lesión. La verdad que de los trabajos es casi el único que no detecta grandes diferencias en relación al tamaño tumoral. La mayoría evalúa que lesiones de más de 3 centímetros tienen un peor pronóstico y una recidiva más alta. Acá hay otro trabajo también con un N de 100 pacientes en que se evalúa el resultado de la radiofrecuencia en pacientes irresecables con intención curativa, como una intervención potencialmente curativa. Acá tenemos una evaluación de los pacientes con evaluación de sobrevida, algunos hasta 8 años, en que se ve que aquellos pacientes que tienen metástasis única tienen mejor pronóstico que los que tienen menos entre 1 y 3, y que los que tienen más de 5 tienen efectivamente un pronóstico que es bastante malo. Y acá relacionado con el tamaño, lo que conversábamos, los pacientes que tienen una lesión de menos de 3 centímetros son los que tienen una mejor sobrevida. Este es un estudio que ya lo han comentado en algunos momentos, que evalúa varios factores, entre ellos la recurrencia de la radiofrecuencia y también el análisis posterior de la sobrevida de estos pacientes, en que fueron un grupo de pacientes que se manejaron en forma con radiofrecuencia más tratamiento adyuvante. En la mayoría de estos casos era con radiofrecuencia abierta, y otros que pasaron a resección, ambos con quimioterapia, y que en total eran un grupo de 130 pacientes. Si bien hay algunas cosas dentro de la parte metodológica que tiene algunos problemas, la verdad es que lo que es útil es demostrar lo que en un momento conversábamos. Si uno evalúa la recurrencia local por lesión tratada, es de aproximadamente un 6%, que es similar a la recurrencia de los pacientes resecados. Sin embargo, como los pacientes tienen mucho más de una lesión, ese porcentaje de recurrencia como globo es mayor que el de la resección. Ahora, cuando ocupando estos mismos datos se evalúa cuál era el rendimiento o la sobrevida promedio que lograban los pacientes que fueron a radiofrecuencia más quimioterapia versus el grupo que fue solamente a quimioterapia, se ve que hay una diferencia significativa que favorece a la combinación de radiofrecuencia más quimioterapia, con lo cual se plantea incluso dentro de un panel de expertos que se reunió en el año 2013 a evaluar la idea de generar un acuerdo más o menos importante con médicos de distintos lugares del mundo. Se plantea como una de las posibilidades el uso de asociar la radiofrecuencia a la quimioterapia como una forma de lograr una mejor sobrevida. Bueno, las principales recomendaciones de manejo de las metástasis hepáticas de cáncer colorectal es primero resecar cuando es posible. Creemos que la resección sigue siendo la mejor herramienta cuando es posible y las condiciones del paciente lo permiten. ¿Cuándo hacer radiofrecuencia? Lo óptimo es en lesiones de menos de 3 centímetros, ojalá en pacientes con menos de 3 lesiones. Lo deseable es que sean menos de 5, pero hay algunos trabajos que incluso con hasta 9 metástasis han logrado demostrar una sobrevida o una mejoría en la sobrevida. Ojalá usarlo en lesiones que sean no resecables, que estén limitadas al hígado. Lo que conversábamos, que la radiofrecuencia asociada a quimioterapia puede usarse en pacientes que requieran cirugía en 2 tiempos o que de otra forma pudieran requerir embolización portal, y en aquellos pacientes que son irresecables y que esa opción puede llevar a una mejor sobrevida. También es en la forma de elección en pacientes con reserva hepática insuficiente o en pacientes que tengan resecciones mayores previas.
es también terapia de elección en pacientes con patología asociada que contraindiquen una cirugía. Ahora, uno de los puntos fundamentales es la experiencia en que debe manejarse con un grupo de operadores que tengan una experiencia y que vayan adquiriendo un manejo de las capacidades de los equipos y ojalá tener dentro del mismo grupo la opción de todas las vías de administración de la radiofrecuencia, ya sea percutánea, laparoscópica o abierta, de manera de elegir lo que sea mejor para el paciente más que lo que sea lo único que uno pueda o no hacer. Gracias.